Ok, el día de hoy vamos a terminar con una serie de videos de las ecuaciones de Maxwell. Y en este video pues traigo la última ecuación que me faltaba, que era la ley de Ampère-Maxwell. La ley de Ampère-Maxwell es muy parecida a la ley de Faraday. Ya veíamos en la ley de Faraday que a partir de un campo magnético creábamos una corriente en un conductor, porque es lo opuesto. Vamos a ver que a partir de darle corriente a un conductor vamos a crear un campo magnético. La ley de Ampère se puede dividir, digamos, como en dos fases, ¿no? Hay una ley de Ampère-Maxwell, que es la ley que postuló Maxwell, valga la redundancia, que lo que hace es agregarle a la ley de Ampère. La ley de Ampère es una ley únicamente para corrientes, digamos, DC, corrientes continuas, y estos generan campos magnéticos estables. Mientras que la ley de Ampère lo que hace es agregar un término más para hacer referencia a que para incluir los campos variables en el tiempo. Y además vamos a ver que la ley de Ampère, únicamente, es infactible para campos variables. Entonces tenemos que agregar un término más, y es aquí donde surge la ley de Ampère-Maxwell. Ok, entonces veamos. Igual que como hacíamos antes, tenemos por acá una corriente que pasa por este conductor, una I, ¿no? Ok, por este conductor pasa una corriente. Entonces resulta que, digamos, para calcular cuánto campo magnético existe, elegimos una trayectoria. El campo magnético va, digamos, a rotar alrededor de este conductor. Es decir, digamos que el campo magnético va a hacer esto. Por lo general, los campos magnéticos siempre tienen ese comportamiento en círculos, ¿no? Entonces elegimos una trayectoria cerrada alrededor del conductor para intentar calcular cuánto cuánta intensidad de campo va a generar este conductor, esta corriente, ¿no? Entonces, igual, hacemos un pequeño diferencial de corriente, vamos a ver el aporte de una pequeña corriente, un pequeño DI, y así vamos a sumar vamos a hacer el producto de punto entre esta trayectoria, la trayectoria cerrada que escogimos. Vamos a buscar un pequeño aporte de ella, un DL, es un pequeño aporte, un vector DL que va a ser va a ser, digamos, tangente a la trayectoria que escogíamos, y lo multiplicamos por el respectivo aporte del campo magnético, ¿okay? Que pasa por esa trayectoria, por eso es diferencial pequeño. Sumamos todas las contribuciones y tenemos esencialmente la ley de Ampère. Así de fácil es la ley de Ampère circuital. O sea, únicamente sumamos todas las aportaciones en trayectoria cerrada, y al sumarlas todas, pues son infinitas aportaciones, tenemos un integral de línea cerrada. ¿Ok? Y esto es lo que nos dice, pues, que a partir de una corriente generamos un campo magnético, ¿no? Y la corriente no es nada más que la integral de superficie de esto. Ok. Entonces ahora vamos a intentar poner esta ecuación de Ampère en términos diferenciales, como ya decíamos en anteriores, y es, digamos, lo mismo. Vamos a ocupar el teorema de Stokes. Aquí, se fijan en este teorema de Stokes, lo saqué directamente del video de la ley de Faraday. Pueden revisar el video y van a ver que explico el teorema. Bueno, no explico, pero lo enuncio, ¿no? Y ahí, tal cual lo pegué, lo copié y lo pegué de esa presentación. Ahora la adaptamos para el campo H, ¿no? Solo cambiamos la E del campo eléctrico por H y obtenemos esta relación que está por acá, ¿ok? Igual, hay un concepto también que tengo que decirles, el concepto de densidad de corriente. La densidad de corriente, bueno, voy a explicarlo en breve, pero la densidad de corriente, digamos, es un vector asociado a la dirección de la corriente. Es decir, la corriente como tal, si la buscamos en teoría de circuito, no es nada más que la derivada de la carga, ¿no?
Pero digamos, estas cargas, bueno, que también a través de una zona transversal, pero si somos más rigurosos, estas cargas van a tener una dirección y una velocidad. Entonces digamos que la densidad de corriente nos va a decir precisamente qué dirección llevan las cargas y qué velocidad llevan las cargas, ¿ok? Entonces esa es la densidad de corriente, da más información acerca de las cargas eléctricas que se mueven en un conductor. ¿Ok? Entonces, mira, aquí tenemos, y la densidad de corriente se puede definir en términos de la intensidad de corriente. La intensidad de corriente va a ser igual al integral de superficie de la densidad de corriente producto punto por la superficie. Es decir, digamos que tenemos por acá una superficie y aquí hay vectores de J, ¿no? Vectores de densidad de corriente. Cada vector es, digamos, representa a cada una de las cargas. O sea, estas cargas se van a mover en diferentes direcciones. Y como son muchas cargas, va a ser un campo magnético, o sea que, perdón, va a ser un campo vectorial. O sea que va a estar asociado una carga por cada punto del espacio y un vector para este, ¿no? Entonces aquí tenemos todas las J. Bueno, y esta es una pequeña porción de área, ¿no? Un ds. Entonces, eh, trazamos, ya saben, un vector tangente a superficie que se va a llamar ds. Un vector, perdón, no, sí, tangente a superficie, o no, perdón, normal a superficie, un punto, y buscamos hacer el producto a punto entre el vector que es normal a superficie y el vector correspondiente al campo vectorial de densidad de corriente. Y bueno, de esas pequeñas aportaciones del campo y de la superficie, vamos a tomar un pequeño diferencial de superficie, un diferencial infinitesimal. Igual sumamos todas las aportaciones, como ya saben. O sea, que integral es como la integral que veíamos de Gauss, ¿no? Sumamos para cada punto del espacio, asociamos un pequeño diferencial de área, lo multiplicamos y sumamos cada diferencial. Al sumar todas estas aportaciones nos va a dar un integral de línea cerrada, ¿no? Cerrada porque se sobreentiende que es una superficie cerrada. ¿Ok? Entonces veamos. Ahora vamos a retomar, vamos a ver, después de esta explicación corta de qué es la densidad de corriente, vamos a retomar donde estábamos. Vamos a encontrar la forma diferencial de las ecuaciones de Ampere. Entonces veamos, tenemos que si la corriente se puede poner en función de la densidad de corriente que ya explicaba, o sea, la intensidad de corriente no es nada más que la superficie cerrada de la densidad de corriente. Entonces podemos poner esto como la densidad de corriente que está en esta ecuación, podemos ponerla de esta forma, ¿no? Podemos ponerla como la integral superficie y usando el teorema de Stokes podemos reemplazar esta componente por esta que está acá, ¿no? Estas dos cosas que son equivalentes según esta igualdad y podemos reemplazar la corriente por esta ecuación que está acá y la integral de línea del campo magnético podemos reemplazarla por esta integral que está por aquí, integral de la superficie. Entonces nos queda esto, ¿no? Nos queda esta ecuación que está acá. Ahora pues esto sale sencillo, si se fijan, como es una igualdad, los integrantes tienen que ser iguales, o sea que esto que está acá tiene que ser igual a esto. Como esta integral se hace cerrada en la misma superficie,
Entonces, por tanto, tenemos que tener que todas las cosas son iguales. Y de ahí surge la ley de Ampère para campos estables de forma diferencial que esta que está por acá, ¿no? Esta ley la vamos a ocupar más tarde para extenderla a su forma para campos variables en el tiempo, ¿ok? Y esta ley es la ley de Ampère. Lo que nos dice sencillo, que si tenemos una corriente a través de un conductor, vamos a crear un campo magnético que va a rotar alrededor del conductor donde pase la corriente, ¿ok? Ok. Ahora vamos a explicar un poco la densidad de corriente, un poco vamos a intentar explicarla y vamos a deducir de ella una ecuación muy importante que diría que no es parte de las ecuaciones de Maxwell, pero igual es muy importante para entender, digamos, las leyes de Ampère, la ley de Ampère-Maxwell, ¿no? Concretamente. Entonces veamos. Definíamos que la densidad de corriente se puede poner como la corriente, la intensidad de corriente se puede poner como la densidad de corriente. ¿Y qué es la densidad de corriente? La densidad de corriente ya le explicaba que no era nada más que si tenemos digamos, un conductor y queremos, digamos, precisamente ver en cada punto del espacio qué dirección llevan las cargas, qué dirección y qué velocidad llevan las cargas, utilizamos la densidad de corriente, porque la corriente como tal no nos da información de la velocidad ni dirección que llevan las cargas, eh, solo nos dice que se mueven nada más y que un conjunto de cargas pasa a través de una sección transversal. Claro, la intensidad de corriente es la derivada de la carga que pase entre el tiempo, pero no dicen precisamente qué velocidad llevan las cargas, ni en qué posición están, ni qué dirección. Por tanto, para eso utilizamos esa J, que la J no tiene información sobre eso. Nos dice eh, cuánta corriente y en qué dirección se mueven las cargas por unidad de área, ¿no? Entonces, al hacer el punto de esta densidad, que es de las cargas por área, y esta superficie, esta otra superficie, nos da pues la intensidad de corriente. Entonces veamos, teníamos que en este caso, para el caso que vamos a ver, la intensidad de corriente es igual a la derivada de la carga respecto del tiempo. Pero ¿por qué el negativo? ¿No? ¿Por qué este negativo que está por acá? Bueno, vamos a explicarlo. Veamos que tenemos una pequeña superficie. Vamos a ponerle un cuadro, ¿no? Muy grande este cuadro. Veamos. Tenemos esta superficie. Ahora sí. Entonces, vamos a analizar que en esta superficie es cerrada, evidentemente, es una especie de esfera, es cerrada. En esta superficie va a estar saliendo corriente, ¿no? Entonces, dentro de aquí van a haber carga, digamos, van a haber carga. Pero estas cargas van a estar saliendo porque digamos que de hay un flujo de carga, en este caso hay un flujo de intensidad de corriente, ¿no? Si hay carga, si hay un movimiento de carga, hay corriente. Entonces estas cargas van a estar saliendo, ¿no? O sea que dentro de la superficie se va a estar reduciendo la cantidad de carga, van a haber menos carga. Entonces, para mostrar eh, qué tantas cargas qué tantas cargas se van, introducimos la derivada de la derivada de carga respecto al tiempo negativa, y el negativo indica que el número de carga dentro de la superficie está decreciendo, ¿ok? O sea que digamos que en el tiempo eh,
hay menos carga dentro de la superficie. Entonces el negativo es por eso, ¿no? Porque al momento de estar calculando esto, tenemos que tener en cuenta que van a haber menos carga dentro de la superficie, por lo tanto vamos a ponerle negativo a la derivada. Entonces ahora vamos a sustituir las dos ecuaciones que están por acá. Vamos a reemplazar las ecuaciones que tenemos acá. Entonces decíamos que la intensidad de corriente se puede poner como la integral doble y la intensidad de corriente se puede poner como la derivada negativa respecto del tiempo, ya que las cargas dentro de la superficie van a estar saliendo. Entonces va a haber un decrecimiento, un decaimiento de carga, un decaimiento de carga dentro de la superficie. Podemos decir que, bueno, si esto es igual a esto, si la intensidad de corriente es igual a la derivada de la carga, y esto también es igual a esto, tenemos que la derivada de la carga, o sí, que la derivada negativa de la carga es igual al integral doble de la superficie de la intensidad de campo. Entonces, ahora veamos. También recordemos que la carga se puede poner en función de su densidad volumétrica. Eso lo vimos en la ley de Gauss, si no me equivoco, la ley de Gauss para el campo eléctrico, donde poníamos la carga en función de su densidad volumétrica. Hay que recordar que en una distribución del espacio, si tenemos una carga, si tenemos una distribución del espacio, van a haber, digamos, más cargas en un punto que en otro. Eso se llama densidad volumétrica. Y para calcular la carga total en este espacio hay que digamos, integrar 3 veces, o sea, la integral triple, ¿no? La integral volumétrica a través de la superficie. O bueno, a través del volumen, ¿no? Ok. Igual vamos a aplicar el teorema de la divergencia acá y veamos qué sale esto. Bueno, teníamos que la carga, la derivada de la carga es igual a esto y la integral de superficie también es igual a esto. Entonces podemos poner, digamos, podemos decir que perdón, aquí tenía el teorema de la divergencia que copié tal cual del video el video, si no me equivoco, de la ley de Gauss para el campo magnético. Ahí pongo en ese video esta ecuación que está aquí abajo. Y bueno, aquí la adapto únicamente a la densidad de campo, la densidad de corriente, que la densidad de corriente de la superficie va a ser igual a la integral triple de la superficie. Y ahora vamos a ver esto. Teníamos que esta integral, digamos, doble, que es cerrada acá, pero que bueno, que aquí no le pongo lo cerrado, pero se entiende que está cerrada por acá, que es esta ecuación que está por acá. Podemos reemplazar esta parte de la ecuación por integral triple, que nos va a dar información acerca de la divergencia. Igual esta ecuación que está acá está derivada respecto del tiempo. Podemos ponerla también en función de la densidad de la carga, en función de la densidad volumétrica. Y nos va a dar esto, que la derivada negativa de esto, que no es nada más que la carga en función de la densidad volumétrica, va a ser igual al integral triple de la divergencia de la densidad de corriente. ¿Okay? Y ahora, bueno, vamos a meter dentro de esta integral para poder, digamos, igualar la integral y que se nos cancele, ¿no? Para meter dentro de la integral la derivada que está aquí afuera, únicamente tenemos que recordar que como una función multivariable, la derivada volumétrica, tenemos que decirle que estamos derivando parcialmente. Y acá, esto que está acá se nos va a ir, porque esto que está acá tiene que ser, como es una igualdad, los integrantes tienen que ser iguales, y nos va a quedar la ecuación de continuidad. Esta ecuación es muy importante porque nos dice básicamente que la divergencia
de la densidad de corriente, es decir, vamos a de nuevo el ejemplo de la esfera. Digamos, tenemos acá esta superficie que representa esta parte de la divergencia. Entonces, digamos que de aquí salen muchas cargas, ¿no? Muchas cargas por unidad de superficie, que eso va a ser la densidad de corriente. ¿Y esto cómo se va a poner? Pues dentro de esta superficie va a haber una distribución de carga volumétrica, ¿no? Porque es un volumen tridimensional, que es redundante que fue con eso. Pero sí, dentro de esta superficie va a haber una distribución volumétrica. Pero esa distribución volumétrica va a estar cambiando respecto del tiempo, ¿no? Porque decimos que como las cargas se van a estar saliendo, porque esto es lo que nos dice esta intensidad de campo, como las cargas van a estar saliendo, eso quiere decir que la divergencia de este campo vectorial, que es el campo, la densidad la densidad de corriente, va a estar esa divergencia, o sea, la cantidad de cargas que se van a ir, cantidad de densidad de corriente que se va a ir, es igual a la derivada parcial de la densidad volumétrica. O sea, bueno, a la derivada negativa parcial de la densidad volumétrica. Y tiene sentido, porque esta derivada lo que nos dice es que va a estar decreciendo la cantidad de carga, ¿no? O sea, esto que está acá es la distribución de carga volumétrica, y lo que nos dice la derivada negativa respecto del tiempo es que esa cantidad de densidad volumétrica va a estar decreciendo, o sea, van a haber menos cargas dentro, porque claro, se están yendo las cargas. No sé, en síntesis, lo que nos quiere decir es que la cantidad o la divergencia de densidades o de cargas que se van a ir es igual a la derivada parcial de la densidad volumétrica negativa, ¿no? O sea, al decrecimiento de la densidad que está dentro de esta superficie diferencial. ¿Ok? Ahora sí, con esto aprendido acerca de la densidad de corriente y de continuidad, podemos pasar a enunciar la ley de Ampère-Maxwell. Y vamos a ver, vamos a retomar la ecuación diferencial, perdón, la ecuación de Ampère circuital para campos estables, como decíamos, y voy a explicarles por qué es deficiente para campos variables en el tiempo. Veamos, si aplicamos el rotacional a ambos lados de la ecuación de Ampère-Maxwell, bueno, por esta buena propiedad de la divergencia del campo de los rotacionales, esto que está acá va a ser cero. Por esta propiedad que está por acá, esta es una propiedad que ustedes pueden checar en algún libro de matemática, de cálculo vectorial, van a ver que la divergencia del rotacional de un campo vectorial es igual a cero. Entonces, eso quiere decir que la divergencia de densidad es igual a cero. ¿Y esto qué nos dice? Esto, bueno, como la ecuación de continuidad nos dice, que ya vimos, que la divergencia de la densidad de corriente es igual a la derivada negativa parcial de la densidad volumétrica, esto no quiere decir que esta parte, que la derivada negativa parcial es igual a cero. ¿Y esto qué implica? Esto implica que básicamente la densidad de volumétrica es constante, o sea, no varía en el tiempo. Por tanto, estamos en presencia de un objeto, vamos a dibujarlo, en el cual sus cargas no están variando, no están saliendo, porque la densidad que está aquí adentro, la densidad que está en esta superficie, o sea, la cantidad de carga se mantiene igual en el tiempo.
por tanto no están saliendo. Por eso es que la densidad es constante, porque no está haciendo nada. Eso es lo que nos dice la divergencia igual a cero. Y esto quiere decir que la ecuación es ineficiente para campos variables, ¿no? Porque no hay carga saliendo de acá, realmente, sino que es constante. La cantidad de carga que va a haber es constante. O al menos la distribución de carga va a ser constante. ¿Ok? Entonces, si no podemos describir esto, si no podemos, ¿qué hacemos para, digamos, que la ecuación de Ampère tenga sentido para campos variables, ¿no? para que varíen en el tiempo? Pues, veamos, vamos a hacer una técnica sencilla que es agregarle un término más. Vamos a agregarle un vector, un factorial más por acá, y vamos a llamarle x. Y vamos a encontrar a qué es igual esa x, ¿no? Entonces veamos, vamos a aplicar lo mismo, vamos a aplicar a ambos lados la divergencia, y por la propiedad que ya hablábamos, esto que está acá se va a hacer 0. Esto que está acá se va a hacer 0. Esto no quiere decir que la divergencia de la densidad del campo y ese término que no sabemos cómo que es igual a 0. Aquí podemos distribuir por propiedades de la divergencia, podemos distribuir la divergencia en ambos, en términos de los campos. Entonces, nos queda esto, ¿no? Distribuimos la divergencia. Y ahora, esto que está acá, esta divergencia, la densidad, podemos ponerla debido a la ecuación de continuidad. Debido a la ecuación de continuidad, podemos ponerla en función de la derivada, bueno, en función de la densidad volumétrica. Y esta se queda acá constante. Si pasamos esta derivada que está acá a otro lado como positiva, de la ecuación que está acá, nos va a quedar que la divergencia de este término x, que no sabemos qué es igual a la derivada parcial de la densidad volumétrica. Aquí tenemos una información de qué es x, pero realmente no sabemos qué es x. Todavía no sabemos que su divergencia es igual a la derivada parcial negativa, a la derivada parcial de la densidad volumétrica, pero no sabemos realmente qué es. Para saber qué es, poder despejar esta de aquí, vamos a recordar la ecuación de Gauss. Esta ecuación de Gauss, bueno, la ecuación de Gauss para el campo eléctrico, que es esta, que es la densidad o la divergencia de la densidad del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica. Ya ven por dónde voy, ¿verdad? Si hago esto, bien, si yo introduzco, si yo introduzco, sustituyo, en vez de poner esta densidad volumétrica, la sustituyo en esta ecuación que ya tenemos por acá, vamos a ver que la derivada parcial respecto del tiempo de la divergencia de la densidad es igual a esto. Esto quiere decir, como podemos introducir, como esta derivada parcial es invariable respecto al operador NAP, la divergencia, podemos introducirla dentro de la derivada, como la derivada parcial de la densidad de campo eléctrico. Y de acá se nos cancelan, digamos, este operador NAPLA, y obtenemos que ese término que estaban buscando no es nada más que la derivada parcial respecto del tiempo de la densidad de campo eléctrico. Entonces, ya vemos que encontramos este término que andábamos buscando en esta ecuación que está por acá. Y ahora podemos introducirla en la ecuación de Ampère para obtener la ley de Ampère-Maxwell, que es la que está por acá. Si ustedes se fijan, es sencilla, ¿no? La rotación del campo eléctrico, perdón, del campo magnético, es igual a una corriente, una densidad de corriente que pasa por el conductor, más la derivada parcial respecto del tiempo del campo eléctrico. Esta derivada que está acá nos dice que hay un campo eléctrico, aparte de esta corriente, hay otra corriente
que esta corriente, según una ley de Faraday, es generada por un campo magnético extra, o una corriente generada por una corriente extra, ¿no? Este campo eléctrico que da por acá. Y aquí vemos directamente la relación que existe entre la densidad de campo, la intensidad de campo magnético, con la densidad de campo eléctrico. O sea, cómo uno genera otro. En la ley de Faraday veíamos que el campo eléctrico era generado por una corriente, por una variación de la densidad de campo magnético. Y aquí es al revés, aquí vemos que podemos generar a partir de un campo eléctrico y una corriente, podemos generar un campo magnético alrededor de ello, ¿no? Y bueno, y básicamente esta ley funciona para campos variables porque si ustedes hacen este proceso que hicimos por acá, si ustedes hacen todo esto que está por acá, vamos a ver que ya no tiende a cero, o sea que ya esta P que está acá, esa densidad volumétrica ya no es constante, y lo que nos va a decir es de que, claro, hay una corriente, hay un campo variable de corriente, de densidad de corriente que va a estar variando, ¿no? Y esa densidad de corriente, esa derivada, no va a ser nada más que el campo eléctrico inducido por la corriente que está por acá. Y con esto finalizamos las ecuaciones de Maxwell. Ya tenemos las 4 ecuaciones postuladas de forma, digamos, medio rigurosa, ¿no? No es tan rigurosa, pero al menos las postulamos de manera clásica. Y pues bueno, aquí surge la pregunta, ¿por qué son tan importantes estas ecuaciones de Maxwell, no? Básicamente, en resumen, digamos que son tan importantes porque se puede decir que es un punto de inflexión en la física, ¿no? Es el punto de inflexión que marca entre la física clásica y la física moderna. Porque después de la teoría electromagnética vienen teorías más complejas como la relatividad o como la mecánica cuántica. Y resulta que el origen de estas dos teorías fuertes que van a ir más adelante es precisamente esta ecuación de Maxwell. Entonces digamos que son un punto, una piedra angular para la física moderna. Si ustedes quieren entender la física moderna, quieren entender teorías como la relatividad general o incluso la mecánica cuántica, tienen que estudiar estas teorías, tienen que estudiar estas ecuaciones, porque son puntos angulares que nos van a decir. Por ejemplo, la relatividad especial surge directamente de la ecuación de Maxwell, porque digamos, si resolvemos estas ecuaciones, vemos que hay un parámetro que es la velocidad de propagación de la onda. Ya vamos a ver en otro video que resolver la ecuación de Maxwell nos va a dar una onda, ¿no? Y esta onda es correspondiente, bueno, su velocidad de la onda no es nada más que la velocidad de la luz. Y lo que se vio es que hay un factor, y es que la velocidad de la luz va, digamos, va a ser constante independiente del observador, y eso básicamente va a cambiar toda la física, porque nos está diciendo que lo que nos va a decir es que el tiempo se va a contraer para que veamos la velocidad igual. Y aquí empiezan teorías también como la mecánica cuántica, que también tiene que ver con el efecto que hay en radiaciones en cuerpo, y se forman dos teorías que digamos, van a reconstruir ese edificio físico que había anteriormente, ese edificio clásico que había anteriormente. Y bueno,